buenas noches a todos. Les agradezco infinitamente su amable invitación. Es un gusto tener muchos participantes, poder difundir un tema tan complejo. Reitero las gracias a la Fundación. Nunca hemos quedado mal y creo que hemos tenido muy buena relación con todo lo que hemos presentado. Y pues esto espero que no sea la excepción. Yo me encuentro en mi hospital, mi hogar, su casa, mis puertas están abiertas. Es un tema bastante complejo, bastante común y no es tan sencillo abordarlo desde un punto de vista tan poco extenso. Espero no ser tan dispar con los términos, con las cosas, espero me sigan, pero es un tema sumamente importante en México. Es una plaga para algunos estados, aunque no lo crean, es un nivel parecido al de una verdadera epidemia, pero es un cáncer que le tenemos respeto como oncólogos y que desafortunadamente el principal punto es la detección oportuna, que es el goal de todas estas pláticas, de poder compartir la experiencia que tenemos y poder llegar a un punto intermedio. Pues sin más preámbulo y si me lo permite, comenzamos el tema. Entonces, miren, el cáncer de estómago es un tema sumamente apasionante y sumamente importante en la vida diaria de todo médico. Quieran o no, van a tener contacto con él, no solo a nivel oncológico, lo van a ver en muchas personas. Y desafortunadamente como médicos tenemos la necesidad de poderlo diagnosticar a tiempo y poder actuar a tiempo y no llegar a los catastróficos momentos en los que ya lo que se puede hacer es solo de índole paliativo. Me encantaría a través de esta plática y mucho más despertar un interés genuino en cada uno de ustedes y poder interesarse más para poder finalmente ayudar a personas que padecen o padecemos o padecerán o como sea en un ámbito de esta enfermedad, porque la realidad es que todos somos personas, no somos médicos nada más. Tenemos una muy breve línea entre el paciente y nosotros. Entonces conviene tener no solo esto como noción científica. El cáncer gástrico, cáncer de estómago, representa una verdadera desafío en cuanto a poder estimar una epidemiología adecuada. Hay muchos estudios en el mundo y quien lleva el mejor registro, como siempre, son los Estados Unidos, y nos muestran que en el total de casos nuevos a hombres y mujeres, como vemos en estas dos líneas, pues sí representan una importante rebanada de este gráfico de pastel, no quedándose atrás de los más mortales como son mama en las mujeres, cáncer de pulmón en hombres, próstata, colorecto en ambos, colorectal, pero específicamente representan algunos pues, estadísticas la cuarta causa, la quinta y cuarta causa de cáncer global importante. Pero lo que sí es conocido es su prevalencia como causa de muerte. Es una tercera causa, es altísimo para nuestra condición. Esta gráfica que presento en la incidencia por edad, vemos que no hay una gran perdón, hay una diferencia más abocada hacia los hombres que hacia las mujeres, pero en la incidencia y la mortalidad sigue siendo la misma como está en la otra. Nosotros nos alojamos en Centroamérica, que está en el medio de la tabla, y bueno, tenemos una incidencia más o menos de 7.3 con una mortalidad de 5.6 por 100,000 habitantes. Pero desafortunadamente en nuestro país las estadísticas no son confiables, no son completas. Hay un proyecto ambicioso en varios hospitales de hacer un registro verdaderamente tácito, pero se sale de un orden que nos pudiera decir cuál es la incidencia adecuada y verdadera. Pero sigue siendo la quinta causa de cáncer, cuarta en algunos papeles y la tercera causa de cáncer, de muerte por cáncer. Como les decía, en el caso de las mujeres, pues es un lugar importante después de mama, colorectal y pulmón, y en el caso de los hombres, cambiando el orden, pulmón, próstata y colorecto, y el que sigue es cáncer de estómago, sin más ni más. Rápidamente, ¿qué nos desarrolla un cáncer de estómago? ¿Cuáles son los factores de riesgo conocidos para esta enfermedad? Hay factores asociados al huésped y factores de riesgo que sí son modificables e incluso del día a día. El primero y conocido en todos los estudios epidemiológicos que se han realizado es el consumo de alimentos con alta cantidad de sodio o sal.
El segundo son los compuestos nitrosos. Todo aquel alimento que tiene una cantidad importante de compuestos nitrosos, como son la carne ahumada, la carne hecha al carbón, esto conlleva un proceso que ahorita vamos a ver más adelante, combinado, que ahora se sabe, con Helicobacter pylori y que desafortunadamente es el causante de generar las condiciones apropiadas del microambiente para poder desarrollar una inflamación crónica y atacar justamente en el momento en que la displasia se encuentra y la metaplasia se encuentra ya activada y darnos un cáncer de estómago. El tabaco, en todos los estudios epidemiológicos, incrementa más de 6 veces el riesgo, teniendo estos otros factores previos. Y la dieta baja en vitamina A y C. Sobre todo recalco la vitamina C, porque el ácido ascórbico funciona como un antioxidante natural de la mucosa gástrica. Y desafortunadamente, cuando nosotros carecemos de esta vitamina, aunado a los efectos de ciertas enzimas que tiene Helicobacter pylori, conlleva a un ambiente en el cual no haya un antioxidante adecuado y esto conlleva cambios hacia la progresión de una displasia a un adenocarcinoma. Evidentemente, otros estudios se han enfocado al índice de masa corporal y un índice de masa corporal por encima de 25 es y se considera peligroso para también ser parte de un desarrollo de cáncer gástrico. Y por supuesto, la estrella en la actualidad asociada a casi todos los cánceres de estómago es el Helicobacter pylori. No es fácil explicar por qué, tiene muchos mecanismos. A lo largo de la historia han cambiado mucho el entendimiento, mucho de la comprensión sobre el Helicobacter, pero el 46 a 63% de los cánceres de estómago están asociados directamente a un riesgo por infección de Helicobacter pylori. Fíjense, después de estudios de 15 años de haber padecido la bacteria, haberla tenido diagnosticada, el riesgo se incrementa 9 veces de desarrollar un cáncer de estómago. Per se, los genes BAC-A no son los responsables, solo son responsables de un pequeño número de tipos de cáncer, pero en el adenocarcinoma convencional de estómago, el Helicobacter pylori es un fundamental ingrediente para el desarrollo de muchos cánceres de estómago. Eso no lo deben de olvidar y no deben dejar pasar por alto ninguna positividad a esta bacteria. Bien, otros factores asociados al huésped son el hemotipo A, que ya conocemos desde estudios muy tempranos, desde muchos años atrás, muchas décadas, que tiene un 20% de riesgo de ser proclive a hacer cáncer de estómago. La anemia perniciosa, la gastritis crónica atrófica autoinmune, que aumenta 6 veces el riesgo, la úlcera gástrica, puesto que es un proceso inflamatorio crónico, la gastropatía hipertrófica y los pólipos. Este cuadro lo traté de rescatar de esta bibliografía porque se me hace y necesito que lo comprendan rápidamente. Miren, aunque el 90% de los cánceres están asociados a un esquema de no obedecer a un esquema familiar o asociado a un síndrome, o sea, son esporádicos, un 10% sí tiene que ver con estos síndromes. Y es interesantísimo saber que se relacionan no solo con cáncer gástrico, sino con otras neoplasias epiteliales. Por ejemplo, recalco aquí el cáncer de colon no polipósico hereditario, que da un 13% de riesgo para cáncer de estómago. En el PAF o síndrome de poliposis adenomatosa familiar, sabemos que es un cáncer de colon convencional o que van a hacer los pacientes antes de los 30 años y tiene un 10% para cáncer de estómago. O sea, hay una asociación importante con los genes que desarrollan estos y deben de conocerlos. Peutz-Jeghers, el síndrome de poliposis juvenil, Li-Fraumeni y mucho menos común, pero no olvidado, el síndrome de Cowden. El síndrome de cáncer mama y ovario hereditario, entre otros, recalco, son los más conocidos. Y existe un síndrome poco común que es el cáncer gástrico difuso hereditario. Aquí, desgraciadamente, no tenemos la posibilidad siempre de trazar en el origen a estos cánceres y sí sabemos que muchas de las observaciones que hemos visto en pacientes con cáncer de estómago, vemos que una familia tiene un integrante, otro integrante, y es difícil de explicar si no lo asociamos a este grupo de síndromes. Bien, ¿cómo se clasifica el cáncer de estómago? A lo largo de la historia ha habido varios cambios, pero lo que más ha perdurado y que creo que deben llevarse es la clasificación de Lauren. Lauren en el 65 hizo un excelente trabajo al destinar prácticamente en dos tipos, difuso e intestinal.
pero dentro de su clasificación lo podemos ampliar a intestinal, interminado, pero si nosotros hacemos lo que originó todas las otras clasificaciones, como la de Nakamura y la excelente clasificación de la Asociación de Cáncer Gástrico Japonesa, que está aquí en medio, en el 2017, donde nos da un detallado margen de poder separar el difuso, que ellos lo llaman con células en anillo de sello, que es el que ustedes han escuchado con mucha frecuencia, lo combinan y lo ponen en la misma línea con la reciente clasificación de la organización de la OMS, la cual da esas mismas características de agresividad al difuso de Lauren, pero abre ventanas a otros tipos. Por decir abajo, los de muy buen pronóstico se ponen aquí como lo son los que tienen carcinoma con un estroma linfoide, que son extraordinariamente de buen pronóstico, y en asociación contraria, como el hepatoide, que tiene un terrible desenlace, o como el escamoso. Estos tienen una tremenda agresividad y en estas clasificaciones son ya resaltados. Lo que ustedes deben de saber es que hay una de Lauren, que es intestinal y difuso, pero si quieren ir más allá, mi recomendación es que utilicen la clasificación de la Asociación Japonesa de Cáncer Gástrico. Por otro lado, tenemos la patofisiología. Hay un término que se conoce como inflamación crónica, que hay un algoritmo de Correa muy conocido, pero esto es lo más aceptado en la actualidad. Un epitelio normal es un epitelio que no tiene inflamación, lo cual es poco común, aunque no lo crean, pero sí a lo largo de la vida pasamos por etapas en las cuales estamos normales, en las cuales no. Y entonces provienen factores del medio ambiente como los que acabamos de hablar. Y aquí ya empieza a interactuar el Helicobacter pylori y otros factores que son adquiridos como en la barra de abajo del paciente, que tienen algunas mutaciones, como por ejemplo polimorfismos del gen ADH, que es una enzima, y en el caso de países occidentales y en países orientales, otra enzima que está asociada a LDH2, que son inhibidoras de diaminasas. Esto lo propicia el Helicobacter pylori, lo que significa que cuando uno se alimenta, el ambiente de la mucosa gástrica, al estar contaminado por el Helicobacter pylori, este genera ciertas inhibiciones de enzimas que pueden ser, como les decía al principio, antioxidantes contra los derivados nitrosos. Estos se ven pues favorecidos por la infección de Helicobacter pylori y su inhibición. Esto conlleva una gastritis crónica. Si le agregamos otros factores como la sal, el fumar, y esto genera un proceso inflamatorio crónico que lleva a la gastritis atrófica. Aquí se intervienen otros factores que son ya reducciones a nivel molecular, como las telomerasas, y algunas sobreexpresiones ya factor del huésped. Y esto lleva a la metaplasia, en específico la metaplasia del colon. Recordando que la metaplasia es la presencia de un epitelio que no originado o que no nació en el estómago. La metaplasia conlleva en su continuación, si no se detiene, a una displasia leve, moderado y alto grado, y después de esto nos lleva al adenocarcinoma. Desgraciadamente hay poco que hacer en este trayecto de manera farmacológica. Algunos intentos importantes como los inhibidores de COX-2, o sea, los antiinflamatorios, se han históricamente conocido que tienen efectos para detener esta progresión, pero el uso de vitaminas C, por eso recalcaba, y el erradicar el Helicobacter pylori parece tener un gran efecto. O sea, el Helicobacter pylori no es realmente la bacteria que causa el cáncer como tal, sino causa los cambios que genera que esta inflamación se continúe, más las mutaciones que se van juntando y al final las telomerasas ya no pueden activarse o en sus enzimas que son reversas, transcriptasas telomerasas reversas, y entonces esto conlleva las mutaciones que nos dan origen al cáncer de estómago. Les decía, no es tan fácil de explicar, pero es a grandes rasgos, hay verdaderos artículos. ¿Qué se tiene que hacer con el diagnóstico del cáncer gástrico? Mi plática está centrada a unas generalidades, pero yo soy cirujano y me gustaría involucrarlos más en el ámbito quirúrgico. La etapificación es fundamental para poder hablar del pronóstico en cáncer de estómago. No es lo mismo un cáncer de estómago en etapa temprana
que en etapa tardía. La etapa temprana, desafortunadamente, en nuestro medio representa un porcentaje mínimo. Algunos textos lo hablan del 5%, otros lo hablan del 1%, 2%. Imagínense, el resto, el 95% son cánceres de localmente avanzados a avanzados, que ya no tienen posibilidad de cura alguna. En esta tabla que está derivada de las guías internacionales del NCCN, que en este lado del mundo son las que nosotros usamos, pero ojo, Japón tiene sus guías muy, muy bien hechas, que al final vamos a recalcar un poco, pero en el caso del TNM, que es la forma mundial de tipificar el cáncer de todos tipos, y más de estómago, de acuerdo a la AJCC, que es el comité o la Unión Americana del Comité contra el Cáncer o sobre el cáncer, nos dice que en las etapas tempranas, pues es mucho menos frecuente y se va sumando el T, que es el tamaño del tumor o la capa que afecta, el N, que es la cantidad de ganglios afectados, y el M, que es, como muchos saben, los que son oncólogos, los que no, pues es un poco difícil de entender, pero se familiariza uno, créanme. Para el cáncer de estómago hay tres TNMs, uno que es clínico, que es el primero, el segundo es patológico, y el tercero se ha abierto camino y lo usamos para pacientes que se van a quimioterapia perioperatoria y que posteriormente reciben un tratamiento quirúrgico y cambia algunos aspectos fundamentales de la histología y por eso nos muestra una etapificación posterior. Aquí hay que englobar a los pacientes en una de estas tres. La columna de la izquierda, que tiene colores del semáforo, es un estudio que hicimos nosotros en 588 casos de nuestro servicio, y aquí vemos que el más prevalente, la etapa más prevalente, que representó el 35%, fue la etapa 3. Las demás etapas representaron diversas porcentajes, pero recalco, la etapa temprana es la menos fácil de encontrar. Este esquema es muy ilustrativo para ver cómo la progresión del cáncer de estómago es desde la capa mucosa, y créanme, hay toda una tremenda cantidad de estudios desde la etapa inicial temprana que han derivado de los países orientales, sobre todo Japón, y hacia las demás etapas que consideramos de la 2 en adelante ya localmente avanzadas y poco curables. El salto de la etapa 1 a la etapa 2 es fundamental porque la etapa 1 es con una sobrevida a 5 años muy, muy, muy relevante, algunas hasta 80%, 85% en algunas series, pero a partir de ahí la supervivencia decae evidentemente hasta llegar a la etapa 4, que es una sobrevida muy pobre a incluso un año. En esta era somos afortunados porque hemos podido comprender el cáncer de estómago de manera diferente. El cáncer de estómago nos viene siguiendo desde la historia. Hay varios textos históricos, como el papiro de Ebers, todos los que Egipto hizo, o alguno de las otras culturas de otras civilizaciones ya se enfrentaban al cáncer de estómago. En la manera de poder explicarlo, pues realmente nunca ha habido gran cosa que hacer contra esta enfermedad. Para mí es interesantísimo y comunicarles, porque sí ha habido grandes avances, por ejemplo, en cáncer de mama, ha habido grandes avances, por ejemplo, en cáncer de colon, pero en cáncer de estómago los avances han sido mucho menores por la tremenda complejidad de este. En esta era, desde el 2014 que se hizo este bellísimo estudio publicado en la revista Nature, un grupo asiático pudo determinar en 295 pacientes una verdadera clasificación del cáncer de estómago de manera molecular, y lo englobó en cuatro rubros. Se acepta mundialmente porque hubo varios intentos. Hubo un intento del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Estados Unidos e incluso otros países asiáticos, y la realidad es que esta ha superado las pruebas y ha podido determinar o asignarle al cáncer de estómago una parte. Miren, al cáncer de estómago no lo deben de ver como una enfermedad. Es un grupo de enfermedades, un grupo de neoplasias, un grupo de patologías que tienen un órgano en común, pero nunca deben de ver al cáncer de estómago como una sola enfermedad. Si nosotros cambiamos la manera de verlo, vamos a entender un poco más las clasificaciones actuales. Esta nos pone 4 puntos. La primera, que está a la izquierda, lo pone como una inestabilidad cromosómica, el cual representa el 50% y es más de una histología intestinal,
y en esas gráficas de pastel pone de acuerdo a su color la presentación generalmente en nivel proximal y en algunos en el fondo. Luego tenemos la asociada a virus de Epstein-Barr, que representa el 9%, y que aquí es importante porque tiene una sobreexpresión de PDL1, en la cual actualmente hay fármacos que están dirigidos a esa parte. El 22% lo tiene la inestabilidad microsatelital, que es imprescindible conocer ciertos mecanismos porque explican muchos de los cánceres de manera distal. Y finalmente, el 20% son de los genómicamente estables. Estos son los de histología difusa y también tienen una gran participación a nivel cardial, o sea, proximal. Y entonces cuando conoces más o menos esto de la clasificación molecular y haces las asociaciones correspondientes, notas que los cánceres que ves de estómago no se parecen mucho entre sí, no todos son iguales. Y esa gran explicación que no se pudo tener durante siglos y ahora la empezamos apenas a arañar la superficie y quién sabe en un futuro poder tratarlo de manera adecuada. Este es solo un gráfico porque hay toneladas de información sobre esto, sobre las principales mutaciones, los genes involucrados supresores. Y aquí vemos muchos familiares con otras neoplasias, como por ejemplo BRCA2, como por ejemplo P53, como por ejemplo CARRAS, como por ejemplo algunas amplificaciones de genes como ERB2. Todo va ligado a mutaciones originadas en metilaciones, que cada uno de estas subclasificaciones son importantes saber. No me voy a ahondar ahí porque no es el motivo final de la plática, pero lo deben de tener. ¿Qué hacemos para diagnosticar el cáncer de estómago? Miren, hay varios rubros. Vamos a empezar por la tomografía. La tomografía axial computada tiene que ser realizada en cierto protocolo. Evidentemente, para el diagnóstico de cáncer de estómago se requiere sospecharlo. Y mi aportación es que la mayoría de los cánceres que yo recibo aquí en este hospital vienen de una historial en el que el paciente ya tenía síntomas de dolor abdominal, de reflujo tal vez o de malestar durante meses, durante a veces años, y jamás se les tomó tal vez la debida importancia. Y cuando los síntomas se aceleraron, es cuando ya detectamos una neoplasia muy avanzada. Quiere decir que todo este tiempo fue valioso y perdido. Hay países como Japón que nos piden que para el diagnóstico hagamos un screening. No es práctico el screening en este lado del mundo. No somos una isla, somos un país muy grande y no ha habido impacto en los estudios que se solicitan, estudios de screening como endoscopías de screening. Lo que necesitamos es tener una sospecha clínica y derivar de inmediato al paciente, aunque sea exagerar un poco. Esa sería mi recomendación. Hago un paréntesis rápidamente. Chiapas es uno de los estados con más prevalencia de cáncer de estómago en esta parte del mundo. Es verdaderamente una, como lo decía antes, una epidemia, pero no tienen acceso a veces en los hospitales pequeños a endoscopías de calidad. Y se requiere no solo una endoscopía, necesita una endoscopía de calidad. La endoscopía no es un juego, la endoscopía debe ser realizada por alguien que tenga experiencia de preferencia y no simplemente hacerla sin tomar en cuenta muchos factores como vamos a ver. Pero bien, la clínica es lo primero. Los invito a que tengan siempre con su paciente la apertura de escuchar sus síntomas y posteriormente pasamos a los estudios. Miren, ahorrense estudios costosos y demás. La tomografía contrastada es por hoy una de las mejores herramientas para complementar el diagnóstico endoscópico. La tomografía tiene que ser contrastada, tiene que ser multiplanar y tiene que llevar un protocolo de distensión gástrica o doble contraste. Ahorita vamos a hablar de él. Pero en general, si acertamos en esto, tenemos una sensibilidad del 92.11%, que es muy elevada, con una especificidad variable, porque evidentemente para el cáncer gástrico puede confundirse con algo más. Pero tiene una precisión diagnóstica del 86.66%, es nada despreciable, y un valor predictivo positivo del 92%, con un valor predictivo negativo del 57%, porque cualquier engrosamiento puede serlo. Esto es lo que les quiero comunicar y ver ahorita. Entonces, les decía que tiene que ser una tomografía multiplanar. Hagan el esfuerzo porque el gabinete que tengan cercano no sea el más barato, sino que sea el que tenga las adecuadas especificaciones para llevar a cabo una tomografía multiplanar. Aquí van a pedirle que le hagan una dilatación del estómago con un contraste, ya sea o con líquido, con solución, con agua, no le importa, pero que el estómago se dilate. Ahorita les voy a explicar por qué.
Si acercamos a esto, tenemos una precisión para la T, para etapificar T, del 77 al 89%. Una precisión del N del 79% con una sensibilidad de 84,6%, que es elevada. Y evidentemente metástasis menores de 5 milímetros pierde toda sensibilidad, pero mayores de este tamaño son evidentes en cualquier parte. La resonancia magnética es prácticamente el mismo sensibilidad y precisión. Cuando sospechen de un cáncer en etapas tempranas, bueno, entonces sí le piden la resonancia, pero al resto no deberían de gastar en un estudio que dura 1 hora a comparación de 5 minutos en una tomografía a durar 58 minutos en una resonancia y que le va a costar 2 o 3 veces más del costo de la tomografía. Simplemente enfóquense en conseguir un buen gabinete donde hagan este protocolo y con eso tenemos gran parte de lo que vamos a poder tener de diagnóstico y predecir la etapa, que es lo más importante que buscamos aquí. Estas son algunas imágenes de un estudio que hicimos en el hospital para demostrar esto. Aquí en el recuadro A dejé a propósito los números para que se puedan ver las letras. Vemos lo que es el aplicarle el líquido. En este caso fue solución, no fue material varitado ni hidrosoluble. Y vemos cómo a pesar de esto, con el contraste, en este caso, y por eso se recalca, la mucosa se ve tremendamente dilatada, se ve tremendamente reforzada, y eso es poco común, pero sí existe. Miren, en donde está la curva blanca, donde está la flecha blanca del recuadro A, está a un lado el nivel hidroaéreo, y ese es el espesor normal del estómago. El espesor normal del estómago va de 3 milímetros, 2 milímetros. Todo espesor del estómago distendido que sobrepasa el centímetro es cáncer de estómago hasta no demostrar lo contrario. Esto se lo deben de llevar y me encantaría que no lo olvidaran nunca. En los recuadros siguientes vemos algunas zonas con nódulos, pero básicamente donde está el engrosamiento es un cáncer de estómago distal. Vamos a otro ejemplo. En esa misma publicación colocamos este cáncer que parece un reloj de arena, que hay un engrosamiento concéntrico, pero vean ustedes cómo la pared pierde esa elasticidad que se ve en la parte oscura donde está el gas y se pone engrosado donde está la flecha blanca y evidentemente esto genera este engrosamiento, digamos, emplastronamiento o empastamiento de la pared gástrica, que es lo típico en el cáncer de estómago. En esta otra, recalcamos cómo el cáncer, aparte de estar engrosado, cómo afecta a las estructuras que se encuentran a un lado. En el grupo, en el cuadro A, está pegado al hígado, en el cuadro B hay una pérdida de la interfase con la unión esófago-gástrica y la aorta. En el recuadro C ocurre lo mismo, pero se recalca en el D que está en relación con el páncreas. A pesar de que hay una línea que marca una interfase, ven ustedes la relación entre esta neoplasia y los demás órganos. Recordar que el cáncer de estómago es una neoplasia de crecimiento rápido y de crecimiento transelómico, lo que significa es que va a meterse básicamente por vía peritoneal. También tiene un componente linfático y hemático, pero es menos importante que el componente peritoneal. En esta última, en la F, donde está la flecha, vemos un cambio difuso en la grasa que está en el mesenterio, lo cual muestra la afectación de esa zona. Este es un ejemplo de un cáncer de estómago, es de uno de nuestros casos, déjenme a ver si se los puedo poner un poco más lento. Aquí lo que quiero que ustedes observen es la parte, cómo vemos el engrosamiento de una cámara gástrica que otrora era normal. Aquí vemos el engrosamiento bastante evidente de la pared gástrica, lo que denota que es la afectación del tumor. Este es otro ejemplo, igual, del mismo orden. Es una tomografía axial multiplanar, pero en su modo coronal. Y aquí, específicamente, les voy a mostrar la parte donde el estómago también se observa engrosado. En este caso se trata de un cáncer de estómago, pues del tercio medio al distal. Esto sería el píloro, esto sería hacia el fondo y está prácticamente tomado todo. Aquí hay una relación con el colon transverso, aunque hay interfase, pero se ven estos nódulos como empedrado que refuerzan y que seguramente obedecen a afectación a través del epiplón mayor.
o progresión de la enfermedad en esa zona. Entonces, aquí también, por eso se las pongo, se pierde la interfase hasta el área del píloro y la primera porción parece estar tomada. Entonces, ya esto habla de una enfermedad un poco avanzada, aunque el resto del páncreas no se ve afectado, pero hacia la cabeza sí. Como pueden ver, no tiene ascitis ni lesiones en otro lado. Este es otro caso que también ejemplifica lo mismo, solo que este es posterior a un tratamiento adyuvante. Neoadyuvante, yo no estoy de acuerdo en el término neoadyuvante, nosotros lo manejamos como quimioterapia perioperatoria, pero miren ustedes cómo se pierde esa delgadez, elasticidad del cáncer de la pared gástrica y se ve así engrosada. Este engrosamiento es totalmente normal y da un valor predictivo positivo a cáncer de estómago muy elevado. Prácticamente si no tuviéramos la posibilidad de hacer algo más, con esto sería diagnóstico. Vemos aquí este reforzamiento de la mucosa, de la línea de la mucosa, que es donde se origina la neoplasia básicamente. Este es un último caso, no los voy a entretener con este otro porque son muy parecidos, pero realmente es, digamos, el mismo, solo que este fue antes de la quimioterapia. Bien, hay otra imagen que sí la pongo porque tengo que recalcar, es muy de moda el uso del PET. Sin embargo, el PET, vamos a analizar un poco. El PET no debe tomarse como un estudio diagnóstico en ninguna neoplasia, salvo excepciones contadas, pero en la mayoría son para estudios de seguimiento. El PET-CT, que es una fusión entre la tomografía más un gamagrama hecho por un SPECT con un marcador que es 18-fluorodioxiglucosa, nos dice que debemos de considerar que sea positivo cuando tiene unas captaciones submáximas de 5, con una sensibilidad de un 81% y una especificidad del 85%, y una precisión de 82% con un valor predictivo positivo 96% y valor predictivo negativo de 46%. Si se fijan, se parece muchísimo a la tomografía multiplanar, solo que el PET cuesta 30 a 40 mil pesos y no justifica más que en algunos casos, y recalco, utilizarlo como herramienta diagnóstica. Es más bien un proceso de seguimiento al tratamiento. Estas son algunas imágenes que van a ver muy similares. Las partes que están brillantes son donde se capta la actividad metabólica incrementada de la 18-fluorodeoxiglucosa y evidentemente sus ganglios que están ahí, entre más grande es el tumor, muchas más posibilidades. Este es un caso donde prácticamente toda la cadena ganglionar retroperitoneal y mediastinal está tomada y bueno, no se necesita este estudio tan costoso de inicio. En un seguimiento potencialmente sí sería adecuado. Este es cómo se ve una fusión ya de los dos estudios de la tomografía con el PET y vemos que en esta parte pues el riñón está eliminando el contraste, esto es perfectamente normal, pero aquí está incrementado el metabolismo, lo cual aduce a un cáncer de estómago proximal en la región del cardio. Sin embargo, aquí en la tomografía el estómago no está dilatado, por lo tanto eso sería un verdadero inconveniente en poder diagnosticarlo. Bien, el estándar de oro del tratamiento, del diagnóstico del cáncer de estómago sigue siendo hasta la fecha la endoscopía. La endoscopía se divide a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, en muchas variantes que ahora tenemos la fortuna de ir avanzando. Cuando vemos esto, pues es evidente, no creo que haya mucha dificultad en tener un diagnóstico. Toda la pared está pétrea, es el mismo caso que vieron. Está totalmente detenido los movimientos en esta zona por la infiltración muscular y pues esto no representa mayor problema diagnóstico. En las clasificaciones endoscópicas como la de Borman, que debe ser la más conocida y la mejor estudiada, pues nos dice que es una etapa avanzada. Pero vean cómo aquí la pared todavía tiene cierto movimiento normal y esto ya está petrificado. Por eso el tomar la muestra de aquí representa el estándar de oro, pero no debemos minimizar una buena endoscopía para poder hacer uso de ella. Hay otras modalidades, sobre todo para enfermedad temprana, como la cromoendoscopía. Hay varios colorantes, como el índigo carmín y otros de color rojo, de color verde, los cuales han tenido a lo largo del tiempo un impacto más o menos en poder determinar que se trata de un cáncer temprano. ¿Qué es lo que buscamos en una cromoendoscopía? Este es un ejemplo de un caso en el cual se pone el filtro de luz y vemos una arquitectura
de las papilas que se encuentran dentro de la mucosa gástrica. Cuando estas papilas alteran su forma, cuando alteran su arquitectura, es que los endoscopistas tienen posibilidades de, con una clasificación, decirnos en base a este patrón si tiene o no la posibilidad de ser un adenocarcinoma. En el primer cuadro tenemos un patrón normal donde las papilas están ordenadas perfectamente, y en el último patrón, que es el patrón no clasificado o el de sacacorchos o el de red fina, que depende del tipo, si es ulcerado o plana, la lesión es deprimida, perdón, puede decirnos y predecirnos si se trata de un adenocarcinoma. Esto es importantísimo porque es la posibilidad de tener una detección temprana de una lesión. Sabemos que es subyacente el crecimiento epitelial y va en ascendencia. Y cuando van ascendiendo estas glándulas hacia la parte más superior de la mucosa, es que van cambiando su arquitectura, y no solo su arquitectura, sino su genoma, y las mutaciones que conocemos se van haciendo mayores hasta que se expresan en esa parte. Otros avances de los cuales van a hablar y tal vez no vayan a impactar mucho, pero son de interés recalcar, como la endomicroscopía con focal láser, que es como un microscopio que se puso de moda en un endoscopio, y lo que nos dice también son patrones arquitectónicos, como pueden ver en el cuadro del medio, que se ven en un color blanco y negro, y ven la pérdida de la arquitectura y la infiltración por células inflamatorias y neoplásicas. Vean ustedes, donde está la flecha negra, cómo la glándula tiene una perfecta forma todavía adecuada de esa, pero en la parte intermedia tiene una infiltración que no es adecuada. En el recuadro inferior ya se empieza a perder esa arquitectura que está subyacente, ni siquiera ha llegado a la superficie del epitelio y ya es visible bajo esta técnica. Esta es la importancia de poder identificarlo de manera temprana. Indudablemente, uno de los avances más importantes es el ultrasonido endoluminal o endoscópico. Este tiende a ser una de las mejores herramientas que tenemos en la actualidad para poder identificar lesiones tempranas e incluso tratarlas. Como pueden ver aquí, no es más que un ultrasonido muy sofisticado, propuesto o colocado en la parte de un endoscopio, que puede ver las capas, y no solo las capas de los órganos, sino las capas de esa clasificación que vimos, desde la mucosa, la submucosa, la muscular, y darnos una etapificación mejor. Y además tenemos la posibilidad de tomar una muy buena biopsia. Se tiene que inflar una burbuja de agua. Recuerden que para las ondas de ultrasonido el agua es el mejor conductor, y esta representa una herramienta con una sensibilidad superior a todos los demás estudios. Sin embargo, desgraciadamente, no es mayor que es parte de la endoscopía, pero desgraciadamente su costo y su ejecución depende de los operadores. En el área de cáncer gástrico temprano, derivado de los estudios de ultrasonido endoscópico, tenemos estas clasificaciones que los japoneses nos han enseñado a poder predecir las metástasis a lo largo de esa infiltración que va desde la capa más superficial hasta la más profunda. Me voy a ir un poco más rápido por cuestiones de tiempo. ¿Qué tenemos de tratamiento? Miren, se siguen en varios países. Dependiendo del país en que te encuentres, vas a seguir una guía. En México somos más proclives a seguir lo que hacen los japoneses. Norteamérica sigue una guía muy, a mi juicio, a nuestro juicio, un poquito menos profunda, porque dejan mucho de tratamiento a la quimioterapia. Pero en general, el cáncer de estómago temprano, la única manera de resección, la única manera curativa es la resección, ya sea endoscópica o quirúrgica. Nosotros vamos a centrarnos en las gastrectomías, pero deben de saber que existe todo este algoritmo que te dice que cuando una etapa ya es más avanzada, pues se van a quimioterapia, radioterapia paliativa, o puedes ofrecer otros tratamientos no curativos, pero el afán es detener la enfermedad o su progresión acelerada. Pero ven ustedes que el rubro de gastrectomía cae solo dentro del T1 hasta el T2, y en algunos T4 mientras no sean voluminosos, lo cual reduce mucho la posibilidad de curar a un paciente con una cirugía, desafortunadamente, aunque sigue siendo la parte más importante. Y bien, hablando de la cirugía de cáncer de estómago, que es lo que más quiero transmitirles, pues tenemos una historia. La primera resección gástrica se llevó a cabo apenas en 1879. En 1880, un segundo intento. Billroth hace su debut con la primera gastrectomía exitosa en el 81. El maestro Billroth después hace 19 exitosas de 41.
y posteriormente Slater hace la primera gastrectomía total apenas en 1891. Los objetivos de la cirugía, ya que sabemos que es el pilar del tratamiento con intento curativo, es llevar al paciente a la mejor sobrevida que podamos darle con un tratamiento estándar. La sobrevida a 5 años en todas las etapas con un paciente tratado quirúrgicamente nunca ha superado el 30%. Aquí hablamos de todas, no hablamos de uno solo. Si es temprana, evidentemente es más. El factor pronóstico de sobrevida en cáncer de estómago más importante es la invasión linfática. Esto no lo deben de olvidar. Por eso todas las cirugías está basada en tener ganglios controlados. Entonces, los márgenes son lo más importante. Siempre se ha dicho que 5 centímetros es el margen ideal porque hay estudios del 80 de un autor que llamamos o que conocemos como Papa Cristo, que fue el primero en determinar que los límites quirúrgicos son de estas dimensiones. Él hizo estudios en cortes de 2, 3, 4, 5, vio que la recaída era mucho mayor en 2 centímetros, en 1 centímetro. Pero en la actualidad se acepta que pueden ser entre un promedio de 3 a 5 centímetros. Yo me quedo más contento cuando logramos un límite de 5, aunque a nivel proximal no siempre es tan fácil como lo es a nivel distal. Evidentemente, la reconstrucción fisiológica, indudablemente, la Y de Roux sigue siendo la mejor manera de reconstruir una gastrectomía y prevenir las complicaciones. En Occidente, la sobrevida en una resección completa nunca ha alcanzado más del 37%. Sin embargo, en Japón ha sido más del 50%. Esto es una disparidad que siempre ha sido motivo de controversia y ha sido motivo de estudios tras estudios. En Oriente la resecabilidad es del 80%, pero en América, si un cirujano no tiene experiencia en esto, la sobrevida decae hasta el 27% a 5 años. En base a la localización, como podemos ver, la sobrevida va decayendo después de la etapa 2, hasta antes en esto, siendo proximales son más agresivos, más difíciles de controlar que los distales. Y conforme pasa la etapa 3, pues ya es muy heterogénea. Casi todos tienen un mal pronóstico. Se dividen prácticamente los cánceres de estómago para su tratamiento proximales tercio medio o distal, o llamados de antro, y los que son proximales debemos separarlos de la clasificación de la unión esofagogástrica, que es otro tema, otro rubro, y aquí aplicamos lo que el doctor Seward trató de explicarnos de un tipo de cáncer que es distinto al cáncer de estómago, pero que tiene características similares a las del cáncer de estómago en el CIBER 3 y características similares al del cáncer de esófago en el CIBER 1 en los más proximales. Para fines prácticos nos vamos a ocupar nada más de los proximales, distales y nada más. Entonces, en la resección proximal, cuando se tiene afectado la unión esofagogástrica, tienes por fuerza que llevarte no solo el estómago, a veces tienes que intervenir el tórax para poder entrar y hacer una esofagectomía distal, como lo dicen en los tipos 2 y 3 de esto, de CIBER. Y esto, pues, ha habido un debate entre hacer un abordaje transyatal o transtorácico, pero ese es tema de otra conversación, porque aquí la diferencia no solo es en el abordaje, sino en la potencial sobrevida debido a las complicaciones, aunque el control quirúrgico se debe de extender. En el caso del cáncer gástrico proximal, el tratamiento clásico es la gastrectomía total, ya sea extendida al tórax o extendida en hacer esplenectomía. Esto fue motivo de estudios por siempre, hasta que varios autores determinaron, como Cucchieri, que no era necesario, como vamos a ver, ya que en este grupo las metástasis son del 20 a 30% en el hilio esplénico. En esta compilación de estudios que voy a presentar, finalmente se llega a la conclusión de que la gastrectomía total tenía una mortalidad muy parecida a la gastrectomía subtotal, y eso fue lo que llevó a distinguir por localización y no hacerle a todos los pacientes gastrectomía total como en un principio se propuso. Se supo también que la gastrectomía total asociada a esplenectomía tenía mayores complicaciones, y esto es en función a la sobrevida, ya que los pacientes que tienen etapa 2, 3 y 2A, 3, 3B y 2, que es un gran rubro de pacientes, no hay diferencia en sobrevida si hiciéramos gastrectomía total a todos o en aquellos que está indicado la gastrectomía subtotal, y por esa razón es que se debe respetar esta parte. Lo que sí sabemos es que cuando se involucra el vaso hay mayor número de complicaciones. Por lo tanto, no siempre es necesaria la esplenectomía. La localización distal siempre fue controversia con esta razón hasta que los trabajos de Bossetti nos llevaron a entender de que la gastrectomía total
o subtotal tenían exactamente la misma supervivencia, 5 años, 64 versus 65, y entonces los cánceres que tenían un margen de 5 centímetros y que estaban distales, se les podía hacer sin problema una gastrectomía subtotal involucrando la disección linfática que vamos a enfatizar a continuación. Esta es la sobrevida en general de sus reportes a 5 años para gastrectomía subtotal y para gastrectomía total, lo cual es similar y por lo tanto en este rubro no se tenía que hacer más extensión. Estos son algunos ejemplos de los casos que tenemos. Nosotros hacemos una maqueta de cada cáncer que quitamos. En muchas ocasiones les ponemos a los relevos linfáticos unas cuentas para que el patólogo sepa qué niveles nos estamos llevando, como voy a explicarles a continuación, pero esto es como para tener una idea de cómo es una gastrectomía subtotal. Desafortunadamente el margen distal siempre es el más problemático por la localización en la gastrectomía subtotal del duodeno. Este es otro caso donde se hizo una subtotal y la vesícula estaba al parecer involucrada por tracción. Nos la tuvimos que traer para ampliar el margen. Esto es una gastrectomía subtotal de un estómago muy grande. Hay que recalcar que el estómago crece o se dilata cuando hay una obstrucción distal y da oportunidad a veces a hacer un estómago de 5 o 6 veces su tamaño. En el recuadro izquierdo vemos el engrosamiento que hace una correlación perfecta con el lado de la pieza quirúrgica. Esta es otra, en este señalamos en la maqueta para que el patólogo sepa dónde están los relevos ganglionares y le facilite hacer la interpretación que nosotros buscamos y que a continuación les voy a explicar. Este es un caso más, este resultó ser un tumor neuroendocrino, no neuroendocrino, que se llama MINEM, es una rareza. Algún día espero tener la posibilidad de darles una plática acerca de este tipo de neoplasias, pero fue una sorpresa porque no lo sabíamos hasta el momento de patología. Y sin embargo nos trajimos todos los ganglios que estaban involucrados. Esto no sabíamos si era un ganglio, si era una metástasis extra trans o era a través que el tumor se fungó esa zona. La verdad es que el patólogo cuando nos dijo de la histología, pues nos abrió pues, los ojos, ¿no? De poder entender por qué se comportaba así. Y además nos trajimos una metástasis que estaba en el segmento 3. No es lo habitual. La metástasis hepática del cáncer de estómago es muy baja prevalencia. Por lo tanto, no es natural casi verlas en las cirugías. Para las gastrectomías totales hacemos exactamente lo mismo, presentamos una maqueta y les ponemos los márgenes, sobre todo. Aquí vemos la correlación de este mismo caso con el engrosamiento que ahora ya pueden ver en la tomografía de la pared gástrica. Lo mismo en este otro que involucramos el vaso. Observen ustedes en la tomografía cómo se ve perfectamente la interfase del adelgazamiento y del engrosamiento del estómago. Este es otro donde también nos trajimos el vaso y toda la zona del epiplón y los ganglios en otros frascos apartes. Este es un modelo de D2 que ahorita vamos a ver qué es, una gastrectomía total. A la izquierda ven ustedes cómo queda arriba del páncreas, de arteria hepática perfectamente disecada y todos los relevos cardiales y alrededor del estómago. Y del lado izquierdo vemos unos implantes que están en el epiplón, pero no son metástasis. De acuerdo al TNM, se trata de un T3 porque discurre por debajo de la pared gástrica, por ahí atraviesa y sale al epiplón. Esto hace único al cáncer de estómago. Esta es una gastrectomía ampliada en la cual nos estamos llevando el esófago distal porque se trataba de un cáncer de estómago proximal. Hacia la mano izquierda que está sosteniendo el esófago, vemos esa zona denudada que tiene el engrosamiento de la extensión del cáncer de estómago a esa zona. Bien, algo importante y fundamental para tratar de concluir la plática bien es la linfadenectomía. Les decía que los ganglios son el punto más importante en el cáncer de estómago porque su contaminación involucra el peor factor pronóstico. Un paciente que tiene ganglios linfáticos negativos al momento de cirugía o que se operó tiene más posibilidades de sobrevivir porque es una etapa menor que un paciente que tiene ganglios positivos. ¿Cómo vamos a saber los ganglios que tienen? Bueno, se han intentado hacer estudios para que se haga homogéneo, pero es tremendamente difícil porque conlleva muchas cosas de por medio como mortalidad elevada, pero para el resto del mundo, 16 ganglios dice TNM y la JCC son suficientes para establecer un diagnóstico adecuado, una etapificación adecuada, corrijo. Pero para los japoneses son necesarios 25 ganglios, lo cual involucra una cantidad tremenda de diferencia, pero no son ganglios al azar.
El D1 y D2. La gastrectomía D1 es la que nosotros conocemos como gastrectomía convencional, en la cual se quita el estómago y no te importan los ganglios más que los que están en el epíplomo. Pero la D2 es la extensión intencionada de todos esos ganglios que están alrededor de esos 30 relevos ganglionares, específicamente algunos después del 1 al 7. Del 1 al 7 son D1, del 8, 9, hasta el 10 son D2. Y hay un D más, de uno más que vamos a ver y depende de dónde estés, si es total o subtotal, que te da la extensión. Para abordar estos estudios se tuvieron que hacer estudios retrospectivos no aleatorizados, prospectivos no aleatorizados y prospectivos aleatorizados, obedeciendo a la medicina basada en evidencias, porque los únicos que lo hacían al inicio eran los japoneses y fue una escuela que se fue difundiendo a Europa y de ahí al resto del mundo para poder tratar de hacer que los pacientes sobrevivieran más. Los primeros estudios no aleatorizados retrospectivos surgieron en los 70s con Mine, Magiyama, Kodama y Noguchi. Y aquí vemos cómo el estudio comparaba D2 versus D3. D3 es la inclusión del vaso en la disección. Y aquí el número de pacientes, pero no todos reportaron su supervivencia a 5 años. Recuerden que era una época en la que la medicina basada en evidencias no tenía la misma fortaleza que hoy tenemos con metaanálisis y revisiones sistematizadas. Y así vemos cómo pues eran diversos resultados y como son estudios no retrospectivos, no tienen una gran validez, pues bueno, eran agrupados a veces de manera no tan homogénea, no se les podía aplicar un poder estadístico tan adecuado y lo que nos mostraba, pues es que lo que ya sabíamos, los grupos con ganglios positivos eran los pacientes que tenían menor sobrevida a 5 años, pero ellos ya decían que incluir más ganglios en su resección era valioso en el tratamiento quirúrgico de cáncer gástrico. De ahí surgieron estudios como el de Inoguchi en Japón, en el 84, que también recluta un número importante de dos grupos con gastrectomía y linfadenectomía extensa, y en estos la supervivencia evidentemente decaía en sus dos rubros, aunque esto fue motivo de debate. Hablo de estudios retrospectivos, no tienen una aleatorización. Luego vinieron los estudios no aleatorizados prospectivos. Estos fueron importantes los de Siebert en los 90 y los de Pacielli. En estos también comparan ahora sí un poco más de uno versus de dos y hacen una supervivencia de 5 años en las cuales ya empiezan a ver cierta beneficio, cierta significancia de efectuar esta disección más avanzada. Entonces ellos separan grupos de 500 y no tan homogéneos y 1000 pacientes de 19 hospitales, fue un estudio multicéntrico, junto a 2.394 pacientes, y su conclusión es que no había beneficio. En ellos tienen un rechazo de lo que se había propuesto inicialmente. El D2 mejora la supervivencia solo en etapas 2 y 3A, pero no hay un beneficio. Entonces, sus tablas sí muestran en estas dos una P significativa, pero sigue estando como que sin aterrizar, sin tocar tierra, el decidir sí o no hacerlo. Luego viene el grupo de parte de Seward que se enfoca en los pacientes de cáncer gástrico proximal y ahí demuestra una importante supervivencia en aquellos pacientes que no tienen afectación linfática. Estudios aleatorizados prospectivos. Esta es una tabla que representa los más importantes como los de Dent, Robertson, Cucchieri, Bonenkamp y de Hargreaves. Aquí sí ya comparaban D1, D2 y la supervivencia a 5 años, a 2 años. Y caían en un estancamiento porque la mayoría, como el de Dent, decía no hay una gran diferencia entre la comparación en la sobrevida. Sí hay más estancia intrahospitalaria en quienes haces una linfadenectomía extensa porque tienes que meterte a la arteria, a la cola del páncreas, a la arteria pancreática, perdón, a la arteria esplénica. A veces tienes que quitar el vaso sin querer, y esto conlleva a infecciones pulmonares, hematomas, derrames pleurales, etcétera, y esto incrementaba el tiempo de estancia hospitalaria. Ese siempre ha sido la parte negativa de esto. Pero pues no tenían así un favorable reclutamiento. Entonces, la gastrectomía 2, ellos decían que no debe de ser realizada fuera de ensayos clínicos. Imagínense, ellos decían que solo en ensayos clínicos porque era mórbida, pero esto era muy temprano. Después, la historia, el grupo inglés en Robertson trae a comparar D1 versus D3, aquí lo ponen R,
pero es quitar el vaso o no quitar el vaso, y ellos encuentran que también la morbilidad se ve más afectada en aquellos pacientes que se quedan con el que se les tiene que quitar el vaso. Pero en pacientes que no se les tiene que quitar el vaso y que hacen un D1 tienen una mejor estancia, pero la sobrevida sigue siendo la misma. Su mortalidad es ahí donde llega al tope que conocemos de 3.4 y concluyen que no se apoya el uso rutinario y sabemos ya con ellos que el D3, que quitar el vaso, no es algo que se tenga que hacer de manera rutinaria. De ahí viene el grupo holandés, que es el que más nos interesa. El grupo holandés nos trae, digamos así, se hacen traer a dos maestros japoneses, que son, si no me recuerdo, a Asano y el otro, no me acuerdo ahora, pero es un grupo de expertos japoneses haciendo este tipo de disecciones linfáticas. Y ellos enseñan poco a poco a los médicos de acá a tener la expertise en Europa de hacer la disección de uno versus dos. Es una historia magnífica, muy interesante, les recomiendo que la lean, está muy publicada. Y aquí entonces, al enseñarle, ellos empiezan a hacer sus propios estudios y entonces concluyen en el estancamiento que todos conocemos. La disección D1 versus la D2 tiene un estancamiento de 35 a 33% de sobrevida a 5 años, pero ellos ya decían que es posible que tenga a un futuro mejor sobrevida, mejores etapificaciones. Y aquí en las tablas de Kaplan-Meier de sobrevida, pues realmente las curvas no eran tan impactantes, pero sí había ya un refuerzo mínimo, pero en favor de D2. Lo mismo cuando comparaban en la remoción del vaso, y el grupo de Bonenkamp finalmente es quien lleva a cabo como que más aleatorizado, mejor hecho, y determina que a 5 años la supervivencia con la disección linfática D1, la limitada, 45%, y la D2, 47%. Pero la recurrencia a 5 años era mucho mayor en los pacientes que tenían una disección limitada que en una disección extensa. Esto se hizo evidente en la revisión de Cochrane que hizo recientemente y que nos dice que sí, a 15 años de este estudio, estos pacientes que se fueron, están vivos algunos, que se fueron a disecciones más extensas, parece ser que lograron evitar una recaída. No sigue siendo una cosa sin completarse, pero es lógico pensar que entre más cantidad de ganglios remuevas, tienes, aparte de una mejor etapificación, un potencial control mejor de la enfermedad y tener muy adecuados resultados o parecidos a los japoneses. Es fascinante. El grupo de Harding también intentó hacer esa explicación. Igual, solo que él encuentra una mortalidad mayor en D2, llegaron hasta el 10%, lo cual es elevadísima porque en la actualidad se acepta un 4%, pero la sobrevida no hay una gran disparidad entre 35 y 30%, y su conclusión es que no hay beneficio hasta ese momento, pero recordar que ha habido estudios posteriores. El último estudio de esa saga fue el de Cheu, el de Wu, y hay otro de Wu que fue lanzado en The Lancet Oncology, el cual también llega a la misma conclusión entre D1 y D2, máximo una sobrevida de 53% y 59%. Imagínense 53 y 59 porque es un país asiático, las demás eran 31 y 33%. Pero aquí el D3, que era quitar el vaso, parece ser que no es tan necesario y sí había beneficio, pero no se podía generalizar. El del maestro Sasako era el otro que fue enviado, que se le fue, o del cual aprendieron el grupo holandés, y pues tiene estos resultados muy parecidos, pero las complicaciones siempre estaban mayores a los que tenían una disección extensa. Por lo tanto, ellos siguen comparando que no hay una mejoría en la supervivencia hasta ese entonces. Y bueno, las curvas de Kaplan-Meier nos muestran en este caso cómo no hay una separación importante, pero les recalco, en la actualidad tenemos una mejor comprensión de la disección linfática extensa y creo que tiende a ser un poquito mejor. Por lo tanto, nos acercamos a estas últimas diapositivas. Esta es la clasificación japonesa del cáncer gástrico publicada en el 2018, se ha actualizado en el 2021, y hacen este hermoso diagrama donde en azul claro se muestra el D1, en naranja el D1 más que ellos
proponen, y el D2, que es en rojo, y ahí están los relevos ganglionares, y como pueden ustedes ver, la extensión no solo de la gastrectomía es importante, sino de los relevos ganglionares. Nosotros en este servicio tenemos como norma hacer, porque somos un centro de tercer nivel, la disección linfática D2 para una mejor etapificación. No quiero decir que sea 100% aplicable en todos los casos, como por ejemplo casos que no se operan a veces dentro de nuestros turnos, pero en nuestros cirujanos, en nuestro staff, procuramos que tenga esa extensión. Este es para el caso de la gastrectomía subtotal, en la cual hay D1 más y D2. Y en ellos, los japoneses involucran algo que se llama gastrectomía preservadora de píloro. Hay muchas discrepancias al respecto. A ellos les ha funcionado porque tienen estudios muy bien realizados al respecto. Acá en América probablemente no sea tan aplicable en algunos casos porque también la molecular del cáncer de estómago en este lado del mundo es diferente y parece ser que no hemos alcanzado a comprender las diferencias entre ellos y las nuestras. Por lo tanto, es algo que dejo como reserva que no se hace siempre. Y, por supuesto, la gastrectomía proximal, que es una gastrectomía que poco se hace, y debo ser honesto, aquí la hacemos poco, pero la realizamos, pero siempre llevando a cabo de uno, de dos o de uno más y de dos, dependiendo. Aquí hago un último comentario sobre la disección linfática. Esta en etapas tempranas tal vez no sea tan necesaria como pasando la etapa 2A. Tal vez la 2B es cuando tiene mayor impacto de que hagamos una disección linfática extendida versus la demás. Y finalmente llegamos a lo último que tenemos posibilitado, que es la disección robótica o que es la cirugía robótica. Nosotros estamos debutando en ella. Tenemos algunos casos ya muy concretos. La experiencia se está pues creciendo todo el tiempo. Nosotros ya somos un grupo muy experimentado con cáncer de estómago, pero tener esta posibilidad de disecar los ganglios de una manera sin precedentes, magnificada, desgraciadamente no es para todos los pacientes, pero de poder tener esta disección tan macroscópica o tan magnificada y poder llevarte los ganglios que quieres, como ahí estamos separando la parte de los ganglios de la arteria hepática, la que está ahí pulsando arriba del páncreas es la arteria hepática, y evidentemente pues llevar a cabo una gastrectomía con un poquito más de sentido de ser más perfeccionistas, insisto, desgraciadamente no es para todos, pero nos ofrece y seguramente va a hacer que en un futuro el grupo que nosotros representamos tenga un mejor impacto en nuestros pacientes y bien poder comprender más esta enfermedad. Como conclusión, es importante tener un todo, desde la prevención, como hablamos, hasta una adecuada ejecución de un procedimiento quirúrgico. Les pido disculpas por no hablar de lo que falta del tratamiento. Todavía es un mundo que es quimioterapia, radioterapia, quimioradioterapia, quimioterapia perioperatoria, terapia blanco-molecular, que es en la actualidad un gran sitio donde el conocimiento se está vertiendo sobre esta neoplasia, pero por cuestiones de tiempo no es posible abarcar todo. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias por su quedarse tan tarde conmigo.